Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre las expresiones de la cultura mesoamericana. Todos sabemos que la cultura mesoamericana pues engloba muchísimas culturas que se dividieron en tres periodos, en el preclásico, en el clásico y en el posclásico. Pero todas estas culturas que integran este periodo, como la tolteca, la olmeca, la maya, la mexica, etcétera, etcétera, engloban ciertas características en común y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El video es un poquito largo, pero está dividido por subtemas. Vamos a empezar con los conocimientos matemáticos y astronómicos de estas culturas mesoamericanas. Desarrollaron complejos sistemas de numeración. Tenemos, por ejemplo, la numeración maya, en donde solo utilizaban tres símbolos que era el 0, que es la concha, el puntito que vale 1 y la rayita que vale 5. Ellos utilizaban este sistema de numeración por niveles donde se iba multiplicando. Entonces, aquí en este canal ya tenemos un video en donde hablamos exclusivamente de los números mayas y te lo voy a dejar por aquí arribita al final de este video. Aprendieron a identificar los ciclos de los astros como la luna, el sol y Venus. Llevaban un registro de los eclipses, lluvias de estrellas y el paso de cometas. Elaboraron calendarios y predijeron los cambios de estación. Ahora, vamos con el calendario. Ellos utilizaban estos calendarios para medir el tiempo, determinar los ciclos agrícolas y registrar las actividades rituales de sus sacerdotes. Ellos manejaban dos calendarios, el solar y el lunar. Tenían el calendario solar que representaba 365 días como el que tenemos en la actualidad, pero aquí estaba dividido en 18 meses en lugar de 12 como ahorita. Cada mes tenía 20 días y tenía 5 días extras considerados de mala suerte. Aquí tenemos un ejemplo. Y teníamos también el calendario lunar, que representaba 260 días. Era un calendario ritual que utilizaban los sacerdotes para determinar las fechas de los acontecimientos importantes como sembrar, poner el nombre a los niños el día de su nacimiento o casarse. Vamos con la escritura. La escritura se desarrolló con la cultura olmeca entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. La escritura permitió preservar y transmitir información acerca de sus gobernantes, sus dioses y los ciclos del tiempo. Las pinturas, los símbolos y los signos eran medios para describir y comunicar las ideas o puntos de vista acerca del mundo. Utilizaban mapas, códices, calendarios, pinturas murales y estelas de piedra. Los tlacuilos eran los escritores. Los códices eran largas tiras que se enrollaban o plegaban en forma de acordeón y se hacían con piel de venado o fibras vegetales como el maguey y el papel amate. Y bueno, aquí tenemos las formas de representación de la escritura. Tenemos los pictogramas, representaban seres humanos, animales y plantas. Tenemos los glifos ideográficos o ideogramas que expresaban ideas. Y tenemos los glifos fonéticos o fonogramas que representaban sonidos. Ok, vamos con otro tema en común que tenían las culturas mesoamericanas, que eran las prácticas agrícolas. Ellos tenían 5 tipos de prácticas agrícolas. La primera es la chinampa. Consistía en una parcela de tierra construida en los lagos, como lo podemos ver en esta imagen. Tenemos el bosque. Se aprovechaban por 1 o 2 años y luego se abandonaban para permitir que se renovara la vegetación. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos también el uso de riego artificial proveniente de lagos, ríos, arroyos y manantiales. Fue una técnica para retener el agua, reducir el tiempo de descanso del terreno, intensificar el cultivo y extender la práctica agrícola en terrenos áridos. Aquí tenemos el ejemplo. También tenemos las terrazas.
En las áreas montañosas se labraba la tierra en forma escalonada para tener la humedad del suelo y controlar la erosión, o sea, el desgaste del suelo por el viento. Y tenemos por último la roza y quema. Consistía en talar y quemar las plantas y los árboles de un terreno para fertilizarlo y sembrar, como lo tenemos en este otro ejemplo. Empleaban instrumentos como hachas, bastones, plantadores de hojas y palas. Tenían huertas especializadas en las que se cultivaba nopal, cacao, aguacate y frutas. Había sembradío de maguey y jardines de plantas ornamentales. Y las flores eran muy preciadas y se utilizaban para las ofrendas. Ahora, vamos con la herbolaria. Usaban algunas plantas para curar enfermedades. Las clasificaron según el tipo de padecimientos y síntomas que aliviaban. Este conocimiento se transmitía de padres a hijos. Las personas que tenían un amplio conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales eran los titisi, como los doctores actualmente, pero estas eran las personas sabias y te podían recetar o te podían sugerir qué planta debías de consumir para tu mal. Creían que el mundo era el centro del universo y cuando un ser humano enfermaba, lo atribuían a la pérdida del equilibrio del cuerpo con el universo. Vamos con las festividades. Las fiestas estaban relacionadas con las estaciones del año y con los dioses. Por medio de ciertos festejos, trataban de influir en el equilibrio de las fuerzas naturales. Los mexicas ofrecían a los dioses del maíz y de la lluvia fiestas al inicio de la estación seca, en la época de siembra y en la cosecha. Entonces ellos hacían estas tres festividades para el dios del maíz y de la lluvia. En los días correspondientes al mes de abril, uno de los más secos, hacían sacrificios de niños porque pensaban que la muerte era un intercambio con los dioses para que les mandaran la lluvia. Imagínense esto qué fuerte, ofrecían a un niño para el sacrificio para que lloviera y pudieran seguir cultivando. Seguimos con las festividades. La música fue de gran importancia, pues ejercía un papel destacado en los rituales. Se consumían bebidas alcohólicas que se consumían estrictamente en un contexto básicamente ritual. Una de las bebidas alcohólicas más representativas de esta época era el pulque. Las festividades relacionadas con los muertos se celebraban en julio y agosto, donde hacían ceremonias alrededor del tronco del xocotl, a los que ofrecían grandes cantidades de comidas y sacrificios humanos mientras cantaban y danzaban. Elaboraban altares recordando a sus familiares difuntos, antecedentes de nuestras actuales ofrendas de Día de Muertos. Entonces vean qué tan vieja es esta tradición de los altares, de festejar a nuestros muertos desde las culturas mesoamericanas. Y por último, vamos a ver lo que tenían en común sobre el arte. La arquitectura, pintura, arte plumario, orfebrería, escultura y las figuras de barro fueron formas de expresar la relación del ser humano con la naturaleza, los dioses y el universo. Aquí tenemos un ejemplo de orfebrería, que era esta elaboración de joyas o de artefactos, pero con metales preciosos como oro, plata o lo que se sacaba de la tierra. Y aquí tenemos un ejemplo del arte plumario, que era esta elaboración de penachos, de escudos, elaborados con plumas de aves. Utilizaron piedra, barro, concha, hueso, obsidiana y madera. La pintura se realizaba en cuevas, vasijas, paredes, códices y textiles. Utilizaban el color rojo, ocre, que es como tipo beige, azul,
verde, negro y blanco, porque recordemos que la pintura ellos lo extraían de las plantas. Entonces el color que podían extraer de las plantas lo usaban para la pintura, entonces por eso no tenían todos los colores. Entonces pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya quedado claro y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo les mando muchos besos. Bye.